Existe una verdad que casi nadie tiene el valor de decir. Cuando un narcisista empieza a pronunciar ciertas frases, ya no está tratando de amarte, está tratando de destruirte por dentro. Puede sonar fuerte, hasta polémico, pero presta atención a esto. El narcisismo no empieza con gritos, empieza con la frase aparentemente normal, dicha con calma, casi con lógica, y ahí es donde vive el peligro. Mucha gente cree que el narcisista, sea hombre o mujer, odia con explosión. No, el narcisismo odia con estrategia. Usa palabras específicas para confundirte, culparte y debilitarte emocionalmente. ¿Y lo más aterrador? Puede que hayas escuchado esas frases ayer y hayas pensado que eras tú el exagerado. En los próximos minutos vas a descubrir 8 frases que cuando salen de la boca de un narcisista revelan algo mucho más oscuro que un simple conflicto. Y cuando entiendas lo que hay detrás de ellas, algo cambia, porque dejas de dudar de ti mismo y empiezas a ver el juego con claridad. Si alguna de esas frases ya te la dijeron, prepárate. Lo que vas a entender aquí puede ser incómodo, pero te va a devolver tu poder. Frase 1. Estás exagerando. Cuando un narcisista dice estás exagerando, no solo está dando una opinión, está removiendo el suelo que pisa la otra persona. Parece simple, hasta banal, pero esta frase es una herramienta clásica del narcisismo. Toma el dolor de ella, lo mete en una caja pequeña y dice que no es nada. Poco a poco, ella empieza a preguntarse si de verdad sintió lo que sintió. Y ahí nace la confusión. La duda se convierte en compañía constante. Y la culpa empieza a susurrar que quizás el problema es ella. El narcisista sabe que si logra distorsionar su percepción, la mitad del trabajo ya está hecho. No necesita gritar ni discutir durante horas. Le basta con repetir, con una calma irritante, que ella está exagerando. Imagina una situación simple. Él hace un comentario humillante delante de amigos. Ella se siente herida y lo menciona después. Él responde, vaya, tú le das vuelta a todo. Listo. Su dolor se convierte en drama y el narcisismo se fortalece en la negación de la realidad. Lo más peligroso es que esto ocurre de forma sutil. Al principio, ella todavía confía en su propia intuición, pero con el tiempo empieza a revisar cada emoción. ¿Será que soy demasiado sensible? ¿Será que lo entendí mal? Es aquí donde el narcisista instala el gaslighting, planta la semilla de la duda, y cuando la persona duda de su propia percepción, pierde su principal instrumento de defensa, la claridad. El narcisismo adora el terreno confuso. El mentor observa y dice algo simple pero poderoso. El sentimiento no se exagera, se siente. Si algo dolió, dolió. No importa si al narcisista le parece poco. La solución empieza cuando ella aprende a validar su propia experiencia. Un ejercicio práctico: escribir lo que pasó justo después de la situación, poner en papel lo que se dijo, cómo se dijo y cómo se sintió. Eso devuelve nitidez. Y contra el narcisismo, la nitidez es poder silencioso. Frase 2. Yo soy así. El que me ama me acepta. Cuando el narcisista dice, yo soy así, el que me ama me acepta, no está siendo transparente para nada. Está blindándose emocionalmente. Parece una frase de autenticidad, casi de personalidad fuerte, pero en el fondo es una transferencia calculada de responsabilidad. Toma un comportamiento tóxico y lo convierte en rasgo fijo de carácter. Y quien no está de acuerdo se vuelve intolerante, exagerada o complicada. El narcisismo funciona así. Normaliza lo que daña y lo llama identidad. Es como si dijera, el problema no soy yo, es tu incapacidad de lidiar conmigo. Y esa inversión empieza a corroer la seguridad de quien está escuchando. Fíjate en el movimiento sutil, casi invisible, para quien está emocionalmente involucrada. Él se equivoca, falta el respeto, ignora los límites,
Y cuando lo enfrentan, responde con esa frase casi ensayada. El mensaje oculto es claro: si de verdad me amas, aguantas. Es una inversión poderosa y cruel. De repente, la discusión ya no es sobre su error, sino sobre la capacidad de ella de aceptarlo. Eso activa la resignación, activa la sumisión emocional. Ella empieza a pensar que quizás amar es soportar en silencio, y el narcisista gana terreno sin necesitar cambiar absolutamente nada. En la práctica, esto aparece en los detalles del día a día. Él puede decir que siempre fue explosivo, frío, distante o sarcástico. Siempre fui así, como si eso fuera un sello de autenticidad incuestionable. Pero la madurez no es quedarse igual, es evolucionar a pesar de los propios defectos. El narcisismo rechaza el cambio porque cambiar exige reconocer los errores, y reconocer los errores amenaza directamente el ego del narcisista. Entonces convierte su propio comportamiento en la regla de la relación. Quien no lo acepta, según él, está pidiendo demasiado o no sabe amar. El mentor observa esa dinámica y deja algo muy claro, casi como una advertencia. El amor no es tolerancia infinita al irrespeto. Amar no significa anularse ni reducir los propios límites para encajar en la comodidad del otro. Una actitud práctica es separar personalidad de comportamiento, sin confundir las dos cosas. Ser reservado es personalidad. Humillar es comportamiento. Ser directo es personalidad. Ofender es una elección consciente. Cuando ella aprende a hacer esa distinción con claridad, el juego cambia de verdad. Porque el narcisista puede ser a sí mismo, pero ella nunca está obligada a aceptar lo que hiere su dignidad y su valor. Frase 3. Nadie nunca se había quejado de mí antes. Cuando el narcisista suelta, nadie nunca se había quejado de mí antes, no está contando un hecho, está creando una comparación invisible. Es como si dijera, entre líneas, que el problema no está en él, sino en ella. El narcisismo adora ese tipo de juego psicológico. Construye una narrativa donde todos los demás son prueba de su normalidad y solo ella es la excepción. Y ahí empieza el veneno silencioso, la sensación de inadecuación. Ella empieza a preguntarse si está siendo demasiado exigente, demasiado sensible, demasiado complicada. Esta frase es peligrosa porque desplaza el foco de la actitud hacia la validación social. En vez de discutir el comportamiento de él, ella empieza a dudar de su propia percepción. ¿Será que soy la única que ve esto? Es exactamente ahí donde el narcisista quiere llegar. Crea un tribunal imaginario donde ya fue absuelto por personas que ni siquiera están presentes. Y ella, sin darse cuenta, empieza a competir con fantasmas. El narcisismo crece cuando la comparación sustituye a la verdad. En el día a día, esto aparece en situaciones simples. Ella señala que él fue frío, distante o irrespetuoso. Él responde, mis ex nunca se quejaron. Listo. Ahora la conversación se convirtió en un test de adecuación. Ella empieza a sentir miedo de perderlo, miedo de ser la difícil, miedo de que la cambien por alguien que acepte todo sin cuestionar. El narcisista usa ese miedo como palanca, porque la inseguridad debilita y él lo sabe. El mentor observa y enseña algo que pocos dicen. La ausencia de quejas no significa ausencia de problemas. Mucha gente tolera en silencio, otras simplemente se van sin discutir. El hecho de que nadie haya confrontado antes al narcisista no convierte el error en virtud. Una actitud práctica es traer la conversación de vuelta al presente. Yo estoy hablando de lo que sentí ahora. Simple, directo. Cuando ella deja de competir con sombras del pasado y vuelve a su propia experiencia, el narcisismo pierde fuerza, porque la comparación no anula la realidad. Frase 4. Tú me provocas. Cuando el narcisista dice, tú me provocas, está haciendo algo muy estratégico. Comete el error. Pierde el control, exagera en su reacción,
y aún así le pone la responsabilidad en el regazo de ella. Es la culpa proyectada en acción. El narcisismo funciona así, no soporta asumir los fallos, entonces necesita redistribuir la culpa. Y quien está más cerca se convierte en el blanco fácil. De repente, el foco deja de ser el comportamiento de él y pasa a ser la supuesta actitud de ella. Y ella empieza a defenderse por algo que ni siquiera debería estar en juicio. Esta frase afecta profundamente la mente porque activa la culpa y la autoacusación al mismo tiempo. Ella empieza a revisar cada palabra que dijo, cada expresión, cada tono de voz. ¿Será que hablé de mala manera? ¿Será que debía haberme callado? El narcisista crea un ambiente donde cualquier reacción de ella puede ser usada como justificación para su exceso. Y eso va moldeando el comportamiento de ella poco a poco. El narcisismo le gusta a los compañeros que caminan sobre cáscaras de huevo. En la práctica, imagina una discusión simple. Ella señala una falta de respeto, él se irrita, eleva el tono, quizás dice algo ofensivo. Después, con frialdad afirma, «Si tú no hubieras empezado, nada de esto habría pasado». ¿Ves la inversión? El error se convierte en consecuencia de la provocación de ella. El narcisista transforma una reacción desproporcionada en respuesta legítima. Y poco a poco, ella empieza a evitar cualquier confrontación. El silencio se convierte en estrategia de supervivencia. El mentor enseña algo esencial aquí. La responsabilidad es individual. Nadie hace que alguien actúe con irrespeto. Cada uno elige cómo reacciona. Un ejercicio práctico es separar el hecho de la narrativa. Hecho. Ella señaló algo que le molestó. Narrativa creada por el narcisista. Ella provocó la explosión. Cuando ella aprende a diferenciar eso con claridad, la culpa pierde fuerza. Y sin culpa interiorizada, el narcisismo pierde una de sus armas más eficaces. Si todo lo que estás escuchando tiene sentido para ti, entonces la colección completa es el siguiente paso natural. Organiza mentalmente todo lo que estás entendiendo aquí y funciona como estructura y protección emocional contra el narcisismo. Es un libro virtual. Lo recibes en el celular y en el correo al mismo tiempo, y puedes leerlo a tu propio ritmo. El acceso está en el primer comentario fijado. No estás solo ni sola. Y suscríbete al canal para seguir aprendiendo conmigo. Frase 5. Si me dejas, te vas a arrepentir. Cuando el narcisista dice, si me dejas, te vas a arrepentir, no está haciendo una declaración apasionada. Está instalando miedo. Esta frase no nace del amor, nace del control. El narcisismo sabe que el miedo paraliza más que cualquier grito. Muchas veces lo dice con calma, casi como un aviso maduro, y es justamente esa calma la que confunde. Porque la amenaza no llega con escándalo, llega con frialdad estratégica. No necesita explicar qué va a pasar, basta con insinuarlo, y la mente de ella empieza a completar los espacios vacíos con escenarios aterradores. Esta frase afecta directamente la ansiedad y la dependencia emocional. Ella empieza a imaginar el futuro como un lugar de arrepentimiento inevitable. ¿Y si tiene razón? ¿Y si estoy tirando algo que no vuelve más? El narcisista apuesta por esa duda interna. No promete cambiar, no promete mejorar, no ofrece diálogo, ofrece miedo. El narcisismo prefiere mantener a alguien por el pavor a la pérdida que por la calidad de su presencia. Y poco a poco, ella empieza a asociar la libertad con el riesgo. En la práctica, esto surge cuando ella empieza a fortalecerse. Quizás puso un límite, quizás habló de terminar, quizás simplemente se fue distanciando. Es en ese momento cuando el narcisista siente que el control se le escapa. Y entonces viene la frase, casi como una sentencia. Después no digas que no te avisé.
crea la narrativa de que fuera de él existe soledad, fracaso, arrepentimiento. Es una construcción psicológica. Intenta convertir la salida en un error anticipado, y cuando la salida parece un error, quedarse parece más seguro. El mentor mira esa dinámica y deja algo claro, sin rodeos. El amor no amenaza, el amor sostiene. Quien quiere quedarse no necesita asustar. Una actitud práctica es invertir la pregunta. ¿Arrepentirme de qué exactamente? ¿De salir de un ambiente de miedo? ¿De buscar paz? Escribirlo ayuda a desmontar la fantasía creada por el narcisismo. Cuando ella se da cuenta de que la amenaza no es una predicción, sino una estrategia de control, el miedo empieza a perder fuerza. Y sin miedo, el narcisista ya no tiene el mismo poder de manipulación. Frase 6. Hago todo por ti y tú nunca lo reconoces. Cuando el narcisista dice, hago todo por ti y tú nunca lo reconoces, se viste con el disfraz de víctima. Parece un desahogo, parece una injusticia sufrida, pero en esencia es manipulación a través de la victimización. El narcisismo es un maestro en invertir los papeles. Puede haber sido frío, ausente o hasta irrespetuoso, pero de repente se coloca como el gran sacrificado incomprendido, y ella pasa de estar lastimada a estar acusada. La conversación deja de ser sobre lo que él hizo y se convierte en la supuesta ingratitud de ella. Esta frase activa algo profundo: la deuda emocional. Ella empieza a hacer una lista mental de todo lo que él ya ha hecho. Regalos, favores, ayudas puntuales. Y el narcisista lo sabe. Transforma gestos que deberían ser naturales en moneda de cambio. El narcisismo no actúa por generosidad, actúa por crédito. Cada actitud se convierte en un saldo acumulado que podrá cobrar en el momento indicado. Y cuando ella cuestiona algo, él saca esa cuenta invisible. En el día a día, esto puede surgir después de un enfrentamiento legítimo. Ella señala una falta de respeto. Él responde, después de todo lo que ya hice por ti, ves el desvío. El error actual queda ahogado por un historial seleccionado a mano. Crea la sensación de que ella nunca es suficientemente agradecida, y poco a poco ella empieza a sentirse eternamente endeudada con él. El narcisista se alimenta de esa sensación de culpa constante, porque la culpa genera sumisión. El mentor enseña un principio simple y poderoso. Quien hace algo por amor no lo convierte en arma. La generosidad verdadera no cobra con intereses emocionales. Una actitud práctica es separar la ayuda del control. ¿Él ayudó? Bien. Eso no borra el irrespeto. Eso no compra el silencio. Cuando ella entiende que la gratitud no significa tolerar el abuso, la deuda emocional empieza a perder peso. Y cuando la culpa deja de ser el combustible, el narcisismo pierde un engranaje más. Frase 7. Ya no eres la misma persona. Cuando el narcisista dice, ya no eres la misma persona, no está haciendo una observación neutra. Está iniciando una desvalorización progresiva. La frase parece incluso preocupada, casi nostálgica. Pero detrás de ella existe un intento claro de debilitar la identidad de ella. El narcisismo no le gusta cuando la otra persona evoluciona, pone límites o gana conciencia. Entonces empieza a sugerir que ese cambio es negativo, como si crecer fuera traicionar la versión que él podía controlar. Esta frase activa un miedo profundo, el miedo al abandono. Ella empieza a preguntarse si realmente cambió para peor. Si se volvió más fría, más distante, más difícil. El narcisista planta esa duda con precisión. Quiere que ella asocie la autonomía con la pérdida del amor. Y poco a poco, ella puede empezar a reducir su propia fuerza para volver a ser aceptada. El narcisismo prefiere la versión de ella que no cuestiona, que no confronta, que se adapta sin resistencia. En el cotidiano, esto surge cuando ella empieza a poner límites claros. Antes toleraba ciertas actitudes, ahora ya no. Él nota la diferencia y lanza la frase, echo de menos a quien eras.
Parece nostalgia, pero es presión. Intenta romantizar el pasado, ignorando que en ese pasado ella estaba más confundida y menos consciente. El narcisista quiere recuperar la versión de ella que aceptaba todo en silencio. El mentor señala algo esencial aquí. El cambio sano no es un defecto, es evolución. Si ella está más firme, más clara y menos tolerante al irrespeto, eso es madurez. Un ejercicio práctico es preguntarse, ¿cambié o desperté? Muchas veces, lo que el narcisista llama cambio es simplemente la conciencia despertando. Y cuando ella entiende que crecer no es perder valor, sino ganar estructura, el poder de él para desvalorizarla empieza a debilitarse. Frase 8. Quizás estoy mejor solo. Cuando el narcisista dice, quizás estoy mejor solo, no necesariamente quiere irse. Está poniendo a prueba su poder. Esta frase es una jugada final de control emocional. Parece desapego, parece madurez, pero muchas veces es un cálculo. El narcisismo usa la amenaza del alejamiento como instrumento de sumisión. Lanza la posibilidad de la pérdida como quien tira un anzuelo al lago y se queda observando la reacción. Porque para el narcisista, la respuesta de ella es más importante que la frase en sí. Esta declaración activa pánico emocional casi de inmediato. El miedo al abandono entra en escena con fuerza. Ella empieza a imaginar el final, el vacío, el silencio. Y en ese torbellino puede terminar haciendo exactamente lo que él espera: correr detrás de él, suplicar, disminuirse. El narcisismo sabe que la amenaza de irse crea urgencia, y la urgencia debilita la racionalidad. No necesita terminar, basta con sugerirlo, y la inseguridad hace el resto del trabajo. En el día a día, esto suele aparecer cuando él siente que está perdiendo el control. Quizás ella está más firme, más independiente, menos reactiva. Entonces suelta la frase como quien suspira. No sé si esto todavía tiene sentido para mí. Es una forma de desestabilizarla. Quiere ver si ella cede. Quiere medir cuánta influencia todavía tiene. El narcisista convierte su propia presencia en premio y su ausencia en castigo. El mentor observa con serenidad y enseña algo directo. Quien de verdad quiere quedarse no usa la salida como amenaza. El amor no es un test constante. Una actitud práctica es no reaccionar con desesperación inmediata. Respirar, observar, preguntar con calma. ¿Estás diciendo esto porque quieres terminar o porque quieres que reaccione? Esa postura cambia la dinámica, porque cuando ella responde con equilibrio y no con pánico, el narcisismo pierde el escenario donde suele actuar su poder. Antes que nada, quiero que escribas ahora en los comentarios la siguiente frase. Ya no acepto vivir en confusión emocional. Escríbela exactamente así. No es solo un comentario, es un hito, es un compromiso público contigo mismo. Cuando lo escribes, no me estás hablando a mí, le estás declarando a ti mismo que el ciclo termina aquí. Ese tipo de decisión simbólica cambia la postura, cambia la energía, cambia los límites. No eres débil, no eres exagerado, no eres confuso. Estuviste demasiado tiempo dentro de un juego emocional invisible conducido por un narcisista. Hubo manipulación psicológica real, hubo distorsión de la percepción. Y voy a decirte algo fuerte. Lo que te mantuvo atrapado no fue el amor, fue la confusión emocional. El narcisismo sobrevive en la duda. Y mientras dudabas de ti mismo, el narcisista ganaba control. Déjame provocarte con respeto. ¿Cuántas veces escuchaste promesas de cambio que nunca se sostuvieron? ¿Cuántas veces pensaste, ahora va a ser diferente, y terminaste en el mismo ciclo? Esa pregunta puede doler un poco, pero es ese dolor consciente el que despierta. El narcisismo no se rompe solo, se repite hasta que alguien decide estudiar el juego, entender la lógica y salir con estrategia.
Por eso la colección completa no es algo opcional, es una estructura necesaria para romper el ciclo con claridad. No es solo contenido, es organización mental y protección emocional. No es para el pasado, es para evitar el próximo error. Hay una guía principal que organiza todo lo que viviste, poniéndole nombre a lo que parecía caos. Y hay 4 complementarios que profundizan en la reconstrucción. Uno te enseña a decodificar el lenguaje y los juegos mentales del narcisista. Otro fortalece tu autoconfianza desde adentro hacia afuera. Otro reorganiza tus límites con firmeza práctica. Y otro te blinda contra las recaídas emocionales. Esto no es un combo, es un sistema estructurado. Y es simple, es un libro virtual. Lo recibes directo en el celular y en el correo, al mismo tiempo. No esperas entrega física, no dependes de nadie. Lo lees a tu ritmo, lo aplicas en tu tiempo. Estamos en los últimos días con esta condición especial de la colección completa. Y lo digo con postura de mentor, no de vendedor. Porque quien entiende la urgencia no pospone una decisión que protege su propio futuro. El acceso está en el primer comentario fijado aquí abajo. Baja ahora. Organiza esto, sin misterio. Si estos videos han sido compañía casi diaria, trayendo claridad, apoyar este material también fortalece este espacio de reconstrucción. Y no estás solo, ni sola en este camino. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo a ver lo que antes parecía invisible. Hasta el próximo video.